Hola, Chile es un país que está muy preocupado por la delincuencia hace bastante tiempo. Y en general el debate público se ha concentrado en qué hacemos cuando el delito ya ocurrió, en la persecución, en la cárcel, en la justicia. Pero no ponemos, creo, suficiente foco en lo que podemos hacer para prevenir, porque al fin y al cabo, si nos preocupamos solamente cuando el delito ya se cometió, estamos llegando un poco tarde. Y sabemos que hay cosas que se pueden hacer. Como en todo problema complejo, no hay una sola solución, no hay una bala de plata, porque estos fenómenos son multicausales. Pero la evidencia nos dice que sí hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de prevención. Y en eso tenemos experiencia tanto en Chile como en el extranjero. Yo soy Alejandra Ahumada. Yo soy Francisca Beck y juntas con la Ale llevamos mucho tiempo trabajando en ámbitos de seguridad, delincuencia y el impacto finalmente que tiene la delincuencia en nuestro país. Y hoy en Sitio El Suceso, un podcast en el que juntamos evidencia, la analizamos y tratamos de hacerla, transmitirla de una manera que cada uno podamos ir formándonos nuestra propia opinión de lo que está pasando en Chile en el tema de la seguridad, un episodio a la vez. Tenemos una invitada, nuestra experta de hoy es Pia Green, para conocer y hablar un poco y conversar en profundidad qué se puede hacer para prevenir el delito. Voy a presentar a la Pia, que tiene una larga trayectoria en estos temas. Actualmente Pia es investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, académica además. Fue jefa de la división de estudios, ¿sí? ¿Verdad?, de Seguridad Pública del Ministerio de Interior y Seguridad Pública en el año del segundo gobierno del presidente Piñera, y ha trabajado en el gobierno central, en municipalidad. Y de académica, background académico, es periodista, máster en acción política y candidata a doctora en ciencias políticas. Y bueno, un montón de otros títulos que si no vamos a perder el podcast, si no podemos hacer. Bienvenida, Pia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Fran, gracias, Ale, por invitarme. Pia, empecemos por una pregunta un poco más personal. Tú eres periodista, ¿qué te llevó a introducirte en este ámbito de estudio y de trabajo? Es una historia que no es muy dirigida, sino que tiene varias patas. Primero, yo soy periodista, pero yo nunca ejercí el periodismo, nunca. Y yo creo que la primera cosa es una casualidad. Casualidad porque yo quería ser investigadora y entré a un centro de estudio porque yo quería ser investigadora como de política pública. Entonces entré a un centro de estudio y caí ahí porque iba a hacer como un estudio de medio y conocí a una persona que me dijo, mira, yo veo temas de seguridad, no me gusta tanto, ¿me puedes ayudar? Y yo le dije, ok. Eso fue en el año 2004, o sea, 20 años atrás. Y de ahí nunca más nos separamos de la seguridad. De ahí empecé a estudiar, empecé a ver los temas, y yo creo que ahí se juntó con otra cosa que fue la oportunidad, porque en ese momento, en el año 2000, en la época del 2000, había muy poca gente que era especialista en la seguridad. Bueno, todavía hay poca gente, y mujeres sobre todo, eran pocas. Todavía somos muy pocas. Entonces vi esa oportunidad como ese nicho y lo tomé. Y la tercera cosa que también es súper importante es que yo tenía esta cosa como que siempre tuve el tema como del servicio, y quería hacer algo como por el país, por cambiar las cosas, y me di cuenta rápidamente que estudiando cosas y haciendo cosas en materia de seguridad uno cambiaba vidas. O sea, siempre uno está preocupado como, no sé, la pobreza, la educación, la salud, y son súper importantes. Pero la seguridad es una cosa tan relevante para las personas, mejora tanto o empeora tanto la calidad de vida, que poder aportar, aunque sea un poquito en eso, para mí fue súper relevante. Entonces me dedico a esto hace, 20 años, me encanta, y creo que es un tema que cada día está siendo más importante para el país. Y a ver, ya entrando en materia, la delincuencia es un tema, ¿verdad? Siempre ha habido delincuencia. Hace algunos años ya empieza a comprenderse como un fenómeno más multicausal y entra la criminología, ¿verdad?, como algo en particular. ¿Cómo ves que se ha instalado este tema en Chile? El tema de entender la delincuencia como algo multicausal, influido en el fondo también por cómo se comporta el delito. La criminología en general en el mundo entero pasó a ser así como una ciencia no hace mucho tiempo tampoco. Nosotros
calculemos que en América Latina, como en los años 80, había muchas de estas políticas que eran como basadas en buenas intenciones, más que en real evidencia, tipo años 80, y también viene ahí como la época de la doctrina de la seguridad nacional, donde se militariza un poco la delincuencia, todo esto en plena Guerra Fría, Estados Unidos implementa algunas cosas, nosotros estábamos en dictadura, y yo creo que en los años 90, ya cuando empieza la encuesta CEP, que viene en los 90, del regreso a la democracia, ya empezamos a ver que la seguridad es una prioridad para la población. Desde el regreso a la democracia hasta hoy, siempre la delincuencia, la seguridad ha sido una de las 3 prioridades de las personas, dentro de las 3 primeras. Hoy día ya está disparado en el número 1, pero siempre se mueve ahí en los 3 primeros. Pero ahí todavía había como una, no sé si decirlo así, pero como una lucha ideológica, como que la izquierda veía el tema como de la prevención, como esto es como parte de la desigualdad, entonces tenemos que dar más educación, más oportunidades, y se veía como la derecha un poco más como del lado del control, como más cárceles, más pena, una cosa más punitiva. ¿Ya? Y recién en el año 2000 nosotros tenemos la primera oficina, oficina chiquitita dentro del Ministerio del Interior, dedicado exclusivamente al tema de seguridad, que fue la División de Seguridad Ciudadana. Sí. Recién ahí, que después va evolucionando, después viene el Ministerio de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, hoy estamos hablando de un Ministerio de Seguridad. Claro. Y yo creo que lo más importante hoy día es que yo creo que ha empezado a funcionar esto que es como basado en evidencia, que todo el mundo sabe que ya las buenas intenciones no nos sirven. No bastan. No bastan. Claro, podemos tener muy buenas intenciones, pero eso no te va a reducir el delito. Y yo creo también que ha habido como un acuerdo entre los que nos dedicamos a este tema, de academia, política pública, que tanto la prevención como el control y la persecución, todos son muy relevantes, y ya podemos conversar dejando un poco de lado la mirada ideológica. Siempre vamos a tener un poco de esto, pero hoy día está súper instalado que la prevención es fundamental, que el control tiene que ver totalmente y que la persecución no puede quedarse. Entonces, yo creo que ha sido un camino largo, pero hoy día estamos súper de acuerdo todos que necesitamos políticas basadas en evidencia. O sea, las mejores universidades del mundo tienen doctorado en criminología. Y nosotros recién tenemos un diplomado por aquí, por allá. Entonces, pero ya nos estamos especializando más y yo creo que ya está súper instalado que la prevención y la delincuencia es un tema súper importante. Oye, Pía, en los últimos años, en los años más recientes diría yo, hemos visto una evolución en la delincuencia en Chile, en términos de que hoy día tenemos una presencia notoria de crimen organizado, que tienen estructuras o formas de gobernanza que superan fronteras de repente. ¿Qué se puede hacer en prevención con este escenario? ¿Hay experiencia? ¿Se puede hacer algo en prevención con esto? ¿Qué opinas? Sí, ha cambiado brutalmente el fenómeno criminal en Chile, ha cambiado brutalmente en el último tiempo, y esto, si bien es esto algo que viene de hace mucho tiempo incubándose, post pandemia ha sido muy notorio que los delitos violentos están subiendo, que tenemos nuevas formas criminales, que los delitos son mucho más complejos, que cuesta más investigarlos, etc. Entonces, las políticas públicas que antes teníamos no son suficientes y no son bien focalizadas para este tipo de fenómeno criminal que hoy día tenemos, ciertamente. Pero lo que sí es importante, creo yo, saber acá es que la prevención hoy día también hay como un acuerdo entre los especialistas en esta área, que una política de prevención no es solamente estas políticas como más de infancia o que antes pensábamos que eran como más como blandas, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, sino que hoy día cualquier política pública que tú haces en materia de seguridad es una política preventiva, en el sentido de que una política de prevención es una política pública que hace que no exista un delito, que podría haber existido si esta política no hubiera estado ahí. Claro. Por lo tanto, una política, si tú pones un carabinero en la calle, por ejemplo, que en general sería considerado como una política de control, tú estás impidiendo que una persona, puede ser disuasiva, o puede ser que una persona no cometa un delito porque ese carabinero esté ahí. Claro. O de persecución, por ejemplo, el otro día hablábamos con un fiscal de la macrozona norte, que cuando arrestaron a los gallegos, que son este grupo del brazo armado del Tren de Aragua, en Arica, cuando hicieron estos grandes operativos y se llevaron los 42, creo, los gallegos presos, bajaron mucho los delitos. Entonces tú al meter preso a estas personas, previenes que existan otros delitos. Entonces, en ese contexto sí hay mucho que se puede hacer. Yo creo que en 3 ámbitos. Primero,
en los temas carcelarios, de inteligencia, todas esas cosas. A mí siempre me preguntan, ¿dónde pondrías tú la plata hoy día con crimen organizado? Si tuvieras que poner la plata en una cosa, yo la pondría en cárcel. Creo que hoy día el sistema carcelario está súper mal, no está ayudando en nada, aporta muy poco. Y si ponemos la plata en cárceles, claro, es el último eslabón, pero si tú realmente cumples con esto, vas a prevenir que se cometan otros delitos, claro, que haya escalamiento dentro de los propios criminales, que haya un mayor reclutamiento entre las cárceles. Prevención. Inteligencia también es preventiva al final y también de análisis. Pero en otro ámbito, como se ve la prevención más en general, que la gente lo ve así, yo creo que es muy importante la prevención en la infancia y en la juventud, por el reclutamiento que existe hoy día de las bandas criminales, y también la prevención un poquito más primaria, que es como más universal, que a mí no me gusta tanto como medida de prevención, sí como medida de política pública, claro, pero no preventiva en términos de delito, pero sí la creo muy importante porque creo que como la narcocultura ha entrado muy fuerte en el país, y mientras nosotros no hagamos algo para mostrar cuáles son como los valores, y ¿por qué? Porque hoy día ser un narcotraficante es muy atractivo no solo para los jóvenes, y también para un policía, para las personas del Estado, mueven mucha plata. Sí, claro. Entonces es muy fácil caer en el crimen organizado hoy día. Entonces mientras nosotros no logramos poner cómo esto es algo malo para la sociedad en su completitud, para los jóvenes, para la democracia, para la economía, nosotros no vamos a lograr que el crimen organizado baje. Y en ese sentido, Pia, ya nos dijiste que las cárceles serían uno de tus focos, la inteligencia podría ser otro. Cuando, de tu experiencia, ¿tiene hoy en día el Estado o el gobierno, digamos, en la actualidad, algún programa de estos de prevención basado en evidencia que esté siendo exitoso en este otro mundo que tú decías como de la prevención más primaria? ¿Hay algún programa que hayas visto, que se haya impulsado en gobiernos que tenga alguna posibilidad de hacer algo en estas fases más iniciales de la delincuencia? Sí, yo creo que sí. Hay uno especialmente que a mí me gusta mucho, que se llama Lazos. El Lazos, sí. Cuéntanos un poco, ¿tú lo conociste? Sí, lo conocí, yo lo conocí, la primera parte de Lazos empezó con un programa que es basado en evidencia que viene de Estados Unidos, que se llama terapia multisistémica. La terapia multisistémica es de prevención terciaria. Ya la prevención, para los que no están escuchando, se divide entre la primaria, es como a la población universal, la secundaria es cuando hay jóvenes o personas que reúnen mayores factores de riesgo que podrían hacerlo más que entrar a una senda delictual, y la terciaria es cuando la persona ya tomó contacto con el sistema penal de una manera u otra. O sea, ha vulnerado sus derechos cuando es joven, cometió un delito cuando es más grande, una falta, que sí. La terapia multisistémica se focaliza en la persona y en su entorno cuando ya haya tenido algún contacto con la justicia. Es un programa muy focalizado, es muy bueno, pero es costoso, como todas las cosas de prevención. Claro. Son costosas, son a largo plazo y tienen resultados muy tarde para lo que la política quiere. Claro. Y nosotros tenemos periodos muy cortos y de gobierno, ¿no? Claro. Entonces entra uno quiere tener resultados, quiere mostrar, quiere decirle a su incumbente al final, a tus electores, uno como incumbente quiere decir a sus electores, oye, yo estoy bajando la delincuencia, pero esto va a tener en el largo plazo. Entonces son políticas que en general se aplican menos porque además tienen un costo muy alto. Entonces venden mucha plata en algo que no se ve mucho. Y la terapia multisistémica tuvo buenos resultados, como te digo, tiene resultados de impacto muy buenos. Y después esto se juntó con otras cosas y se creó el programa Lazos, la subsecretaria de Prevención del Delito. Yo no estaba en la subsecretaría de Prevención del Delito en esa época, yo estuve antes, y como que hicieron algo como más grande, y el sistema Lazos lo que tiene es que es un sistema, y eso es fundamental porque eso también es basado en evidencia, que tienes que tener una interinstitucionalidad para abordar los factores de riesgo de las personas que pueden ser susceptibles o más vulnerables para entrar en la porque para explicar un poquito, Pia, como para que se entienda bien lo de la terapia multisistémica, quizás habría que decir que es una metodología que se aplica dentro de cada familia, dentro de cada hogar. O sea, no es una cuestión situacional del barrio, no es
acompañar a una familia específica que está en riesgo de tomar contacto por alguna vía con el sistema penal. Claro, es una persona que está dentro de una familia que ha tomado el riesgo, pero que sus vulnerabilidades, porque la prevención se va en varias áreas, por decirlo así. No sé si decirle áreas, pero está en la persona misma, individualmente, que tienes un riesgo de caer, en la familia, cuando tus tutores, por ejemplo, están privados de libertad o tienen contacto con la droga, etcétera, el entorno familiar, en el entorno comunitario y en el entorno de pares, que es muy común en el colegio, sí. la violencia escolar, la deserción escolar, todo eso. Entonces, todos esos factores se abordan familiarmente en la terapia sistémica, pero dirigido hacia esa persona, y los profesionales que son específicos en estas áreas y muy especialistas toman contacto con la persona, con su familia, con sus pares, están disponibles 24/7, o sea, esta persona es como tú tienes como un tutor, como un acompañante que te acompaña, y cuando tú estás en riesgo de cometer algún delito, tú puedes llamarlo, se contactan con tu colegio, con tu comunidad, entonces no hay prevención situacional como dices tú, bueno, una plaza. Claro, eso muy no, uno a uno. es muy uno a uno y es como psicosocial, pero con un sistema que te abarca también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social. Tú vas viendo las vulnerabilidades desde distintos puntos de vista. Entonces tú lo enfocas globalmente, y esto ha tenido un buen resultado, y lamentablemente tú no podías agarrar a todos los jóvenes. Hay una ley como universal que siempre dice que el 80% de los delitos lo comete el 20% de los delincuentes. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando tú ves eso, bueno, la mayoría de los delitos los cometen poquitas personas. En Chile creo que son como 5.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que son los que están más vulnerables. Si tú agarras a esos 5.000 niños y los intervienes, bueno, perdón por la palabra, pero es una intervención al final del día, directamente dirigidos con políticas, el futuro de la delincuencia se ve mucho mejor, porque hay muchos delitos que no se van a cometer por tú haber enfocado directamente en esa juventud. Y eso también porque esos niños no van a entrar al crimen organizado, no van a ser obligados, sus papás van a tener una mejor... Entonces, eso es fundamental acá, y ese proyecto ha sido muy bueno, que lo han mantenido a lo largo de muchos gobiernos, que es lo fundamental. Claro, la continuidad. Claro, y ahí, ya para ir cerrando, la trayectoria que tienes, Pía, te permite mirar desde la academia, pero estuviste ahí donde las papas queman, como dice, trabajando en el gobierno. ¿Qué tanto se hace en realidad este dicho de que lo urgente mata lo importante en el ámbito de la prevención? ¿Cómo es tu mirada respecto de eso, un poco a la luz de lo que ha pasado incluso ahora en estos últimos años? Sí, totalmente. Eso pasa mucho, y sobre todo cuando uno no tiene esta visión como más antigua o de mayor trayectoria, que las políticas tienen que ser basadas en evidencia, y no tenemos una historia que haya donde podemos esperar buenos resultados mientras hacemos otras cosas por pararlo, por decirlo así. No sé si lo dije mal, pero en el fondo hoy día el crimen organizado se está apoderando del país, se está instalando, y si hoy día empezamos a hacer políticas de prevención que son costosas, como yo decía, decir, bueno, pero ¿dónde están los resultados? Necesito hacer cosas ahora, porque la gente, o sea, ayer salió la luz con un 87% de temor. O sea, 8 de cada, o casi 9 de cada 10 personas en Chile tienen mucho miedo. Sí. Entonces, ¿cómo yo les digo ya? Pero vamos a empezar con los jóvenes. Entonces, bueno, pero es que a mí están disparando en la esquina de la casa. Entonces, en ese sentido, y también porque tiene una cosa político-electoral y que tiene todo el sentido del mundo, el punto es que tenemos que hacerlo de manera paralela, y tenemos que tratar, y por eso nuestra unidad de estudio de seguridad pública era tan importante, porque sí avanzamos con políticas que realmente iban a tener un resultado en el largo plazo, pero a la vez hay que estar preocupado también del día a día de las personas, cómo nosotros le entregamos mayor seguridad, mayor confianza, porque es la mejor forma de cambiar la vida de las personas. Si esto afecta a la gente más vulnerable, que no pueden estudiar, no pueden salir a trabajar de noche, no pueden hacer... O sea, cuando uno habla de delincuencia, habla de las personas más vulnerables. Claro. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos súper claro cuando estamos... Con la Ale en otro episodio hablamos ahí del tema del temor y tomamos ese punto. Claro. Pía, nosotros en este podcast tenemos una tradición de recomendar
series, libros, lo que tú estimes. Estudios, Y esta lo que vez quieras. es tu espacio para recomendar algo que tenga que ver, por supuesto, con el sitio del suceso, pero que a ti te haya llamado la atención y que quienes nos escuchan y nos ven puedan interesarse. Bueno, me dijiste que tenía que ser que ver con esto porque si no te habría recomendado. A mí me gusta la serie de comedia romántica. Veo mucho de eso yo. Hay que ver. Claro, hay que, sobre todo cuando uno trabaja en estos temas tan sí. duros, de repente uno necesita como despejarse, entonces me gustan mucho esas cosas. Pero últimamente hay una serie que tiene que ver, ustedes van a pensar que no tiene que ver, pero tiene que ver con el tema un poco, que se llama The Boys. Ya. No sé si lo han visto No, por ahí, es no, una no, serie no. de superhéroes. Ya. Sí, sí, mi hijo es fanático. Y a mí no me gustan las cosas de superhéroes en general y de ciencia ficción, además es muy sangrienta, es muy original. Pero la empecé a ver y me gustó mucho. Y les voy a contar por qué. La terminé de ver hace 2 días y me quedé un poquitito huérfana. ¿Por qué? Porque estos son superhéroes que no son buenos. No, la mayoría no son buenos. Algunos sí, otros no. Son como super antihéroes. Son como antihéroes, claro, pero a lo que va, uno puede sacarle muchas conclusiones de esta serie y a mucha gente puede no gustarle, pero lo que como que desafía la noción del héroe tradicional, de que te va a cuidar. Y yo lo que creo que esta es mi versión de cómo yo lo vi, a lo mejor a los que nos están escuchando les va a interesar verlo así, es que en el fondo lo que te dice es, el mundo es un lugar muy inseguro. ¿Quién te cuida al final del día? Porque tenemos estas personas que nos dicen que nos van a cuidar, que son estos héroes, los políticos, porque también se mezclan con la política, que nos dicen que nos van a cuidar, pero al final del día ellos están preocupados más de quedar bien con las personas, no te cuidan. ¿Quién cuida al cuidador? Es como quien fiscaliza al fiscalizador. Claro. Bueno, ¿quién cuida que estos superhéroes no se conviertan en unas personas que lo hacen por las cámaras o por los votos, porque ellos quieren ser muy reconocidos? Y como que se mete también en esta cosa de la seguridad nacional y Estados Unidos. Imagínate que el superhéroe se llama Homelander. Y Homeland significa patria. Entonces, Homeland Security es en Estados Unidos como el que cuida a la patria post 11 de septiembre. Entonces, el protagonista, que es un tipo muy malo, muy pésimo, se llama Homelander, y tienen estos 7, que son los 7, que son los que defienden al mundo y tienen estas conferencias de prensa, pero en verdad no se saben defender ni ellos mismos, ni entre ellos mismos. Entonces, tiene esta cosa de estamos en un mundo tan inseguro y al final, ¿quién nos va a cuidar? Si la política dice una cosa, pero en verdad es mentira, y llegan estos superhéroes y nace este grupo que se llaman The Boys, que también no son muy buenos, y son muy especiales y pelean contra estos superhéroes que dicen defenderte, pero es brutal, es muy entretenida, es muy sangrienta, tiene unos efectos especiales maravillosos, y yo la disfruto con un poquitito así de miedo, pero la disfruto si es que uno le busca una doble lectura, puede ser muy interesante para verlo en términos de en qué estamos viviendo en materia de seguridad en el mundo. Muchas gracias, gran recomendación. Tía, un millón de gracias por venir al podcast, ha sido súper entretenido tenerte acá, Muy ¿cierto? Hablar de prevención y bueno, gracias nuevamente, te volveremos a invitar seguramente en otra oportunidad. Un millón de gracias a ustedes, siento que me tomé el podcast. Pero es que esa era la idea, esa es toda la idea, o sea, que tú nos enseñes y le enseñes a la gente que nos ve y nos escucha un montón de cosas. Un millón de gracias a Alex, así. Fran, porque lo importante de este podcast lo encuentro tan necesario y tan interesante que feliz de haber estado acá, feliz de venir de nuevo si me invitan, así que ojalá que sigan y que tengan un montón de buenas invitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, con esto nosotros cerramos el podcast y como siempre síganos en redes sociales y estén atentos a nuevos episodios. Y si tienen preguntas que les podamos resolver, pueden escribir al correo electrónico que debería aparecer como por aquí, no sé, y vamos a tratar de darles una respuesta que los deje contentos.